És un plaer poder donar-vos la benvinguda a la jornada Teixint Justícia Social i Ambiental. Ja sabeu que és un tema molt interessant. Entra de ple en les vostres preocupacions dels joves, el tema mediambiental, però també en aquesta carrera en treball social, el compromís per la justícia social. Com a degana d'esta facultat, estic així primer perquè sapieu que totes i tots podeu arribar on vulgueu, que no tingueu límits. I com a degana especialment, i com a degana també professora del Departament de Treball Social, no sé si n'hi ha alguna persona que... No esteu en els cursos que he donat jo. És una satisfacció donar-vos no només la benvinguda, sinó la vostra implicació en aquest espai de trobada, de reflexió i d'acció entorn als desafiaments, com sabeu, que avui en dia tenim que enfrontar, que són molt complexos i que marquen el nostre temps. Des de la Facultat de Ciències Socials és una també de les seus principals eixos de treball impulsar la sostenibilitat no només en l'àmbit acadèmic, com aquest espai, sinó també en les pràctiques de gestió que realitzem. I per això veureu més endavant que pront posarem en marxa també iniciatives que tenen a veure, en aquest cas, en el medi ambient i el feminisme. I és que pugueu tindre, banys on se puga també fer ús de la copa menstrual. Pareixen coses menors, però són coses que també de ple impacten. I no només estem impulsant que sigui en aquest departament, sinó vaig estar l'altre dia parlant també en el vicerector perquè el nou aulari ja duga aquesta incorporació d'eixetes per a poder utilitzar amb dignitat els recursos que tenim moltes vegades i que les infraestructures ho impedeixen. Això és una gota menuda, que pareix que no té importància, però com això també l'aigua, ja poder anul·lar tots els contractes en botelles d'aigua i tindre ja fonts d'aigua que puguen replenar, en fi, en aquestes coses estem avançant també de la mà de companys i companyes així també que ens ajuden. Vivim en un moment històric en el qual les crisis ecològiques, les socials, les econòmiques, s'entrellacen profundament, afectant de manera desigual, com sabeu, a les comunitats, als territoris i als col·lectius humans. En aquest context, el treball social té un paper fonamental, i ho sabeu molt bé, i sobretot els que parleu, perquè això que parleu ho sabeu perfectament, que és bastir de ponts entre lo social i lo ambiental, acompanyar processos de transformació justa i promoure alternatives sostenibles que posen en el centre la vida. Durant aquestes jornades explorarem junts noves mirades, ferramentes, experiències i agrair en aquest sentit realment les propostes que venen que són molt, molt interessants. A Raquel Álvarez i Marta Sensi, a Sònia Masses, a Tamara Vega, a Núria Baeza i a Sergio Belda. I també, sobretot, agrair als organitzadors d'aquesta jornada, al Col·legi Professional de Treball Social i també a la Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Universitat de València. Agraïm, per tant, ja per acabar, la vostra participació, el vostre compromís, la vostra voluntat i espero que gaudiu molt d'aquestes jornades, que aprengueu moltíssim des de l'esprit crític i la reflexivitat que són pròpies del treball social. Molt d'ànim i ja gaudiu. Moltes gràcies de nou a tots. Pues muchas gracias, Elena, por la bienvenida y vamos ya a dar comienzo a estas jornadas que llevan por título Tejiendo Justicia Social y Ambiental. Y como veremos a lo largo de este rato, este título no es casualidad. Como bien ha dicho Elena, estamos en un momento histórico en el que estamos atravesando una profunda crisis social y ambiental. Y ante esto, nuestra profesión, el trabajo social, no se puede quedar indiferente.
Por tanto, este contexto nos exige repensar nuestra práctica profesional y preguntarnos qué significa hoy esto de cuidar, acompañar y transformar desde el trabajo social. Tanto la literatura académica como el quehacer diario profesional ya nos dicen un dato muy claro. O sea, no podemos separar lo social de lo ambiental. Las desigualdades sociales y las desigualdades que produce también la degradación ecológica tienen las mismas causas estructurales, ¿no? Pensemos en el modelo económico que tenemos de un crecimiento ilimitado o la mercantilización que hay de prácticamente todas las parcelas de la vida o las formas de consumo y de producción totalmente sin ningún tipo de control. Y claro, como ya sabemos, las consecuencias de todo esto no se reparten por igual, sino que una vez más las personas que ya parten de una situación previa de vulnerabilidad y de desigualdad son las que más lo padecen y además con menos recursos, ¿no? Pues pensemos, por ejemplo, en todo lo que está pasando con las migraciones climáticas, con los problemas de salud asociados a la contaminación, con la pobreza energética, con la desigualdad de acceso a la vivienda, incluso también a la alimentación. Y bueno, ahora mismo, ¿no?, está de plena actualidad dos casos, ¿no?, que ponen en contexto esto de manera muy clara, ¿no? Lo que ha pasado en Valencia con la Dana ha puesto en evidencia que una catástrofe ambiental de estas características agrava las desigualdades sociales ya existentes, puesto que las personas que ya partían con una situación de desventaja son las que más les está costando recuperarse, ¿no?, de esta catástrofe. O pensemos también en Galicia, ¿no?, en el caso Altri, el conflicto medioambiental que están teniendo por la implantación de esta macrocelulosa, que ha puesto encima de la mesa el debate que las injusticias ambientales o las decisiones ambientales que se toman afectan directamente a todas las áreas del bienestar de una comunidad entera. Entonces, bueno, pues queda bastante claro, la realidad nos lo deja muy claro. Cuando vulneramos los derechos ambientales, estamos vulnerando también los derechos sociales. Y es precisamente por eso por lo que no vamos a poder seguir operando desde políticas fragmentadas o políticas asistencialistas. Y el trabajo social en estos, bueno, está directamente interpelado a adoptar una mirada más crítica y bueno, y una mirada más transformadora, ¿no? Entonces ya por todo esto, desde hace ya algunos años se habla cada vez más del paradigma del trabajo social ecosocial, ¿no? El año pasado, por ejemplo, el Consejo General de Trabajo Social asumió el llamado Manifiesto para un Trabajo Social Ecosocial, que declara explícitamente nuestra responsabilidad como disciplina y como profesión ante las injusticias ecosociales que siguen generando desigualdades. Y bueno, y también han surgido varios espacios de trabajo, como el grupo promotor de trabajo social ecosocial peninsular, que de hecho es el artífice de este manifiesto que os acabo de nombrar, y recientemente, dentro del colegio profesional, el Colegio de Trabajo Social de aquí de Valencia, ha surgido el grupo ecosocial el grupo de trabajo social ecosocial, que es una de las primeras acciones que hemos tenido dentro de ese grupo es la organización y el impulso de estas jornadas, junto, como ha dicho Elena, con la Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Valencia, que financia esta actividad a través de la Generalitat Valenciana. Y aquí vemos pues una colaboración entre el ámbito profesional, entre el ámbito universitario y entre el ámbito institucional, que refuerza esta mirada ecosocial y transformadora. El grupo de trabajo social ecosocial del cole, que acabo de nombrar, nace con una idea muy clara, y es que el discurso teórico es necesario, por supuesto, pero no es suficiente.
tenemos que traducirlo en propuestas concretas de intervención en la práctica diaria. Y en la práctica diaria, sea cual sea nuestro ámbito de intervención, ya estemos en los servicios sociales, en el tercer sector, en educación, en justicia, en sanidad, y sea cual sea el rol o la función que estemos desempeñando, ya sea de intervención básica o de gestión o de investigación y docencia, la perspectiva ecosocial debe estar presente en todo lo que hacemos. Porque el trabajo social ecosocial no es un extra, ni es una especialización marginal que ha surgido así de la nada, ni muchísimo menos es una moda. Ya tiene una base teórica sólida y además se tiene que configurar como una mirada transversal y estructural que, insisto, debe impregnar todo lo que hacemos. Y esto significa, vuelvo a insistir otra vez, romper con los enfoques reduccionistas y asistencialistas y fragmentados que tanto nos han limitado a lo largo de la historia en nuestra profesión. Y también comentar que la elección de celebrar la jornada aquí y no en otro sitio no es casualidad, ¿no? Hemos querido celebrarla aquí en nuestra facultad porque es la cuna de las futuras trabajadoras sociales, que sois vosotras. Y si queremos hacer un cambio de mirada profundo, hay que sembrarlo desde la formación, desde el inicio, ¿no? Desde donde surge todo. Y como nos recuerdan muchas veces autoras como Dominelli o Forde, integrar esta perspectiva en los planes de estudio es la clave para el trabajo social de hoy y el del futuro. Hoy en esta jornada vamos a conocer 5 proyectos inspiradores de diferentes ámbitos que demuestran que este giro ecosocial no solo es posible y necesario, sino que ya es real. Y que el perfil polivalente que tenemos como trabajadoras sociales lo hace muy factible para que lo podamos instaurar en cualquier ámbito y en cualquier acción. Y está claro que, por supuesto, todavía quedan muchos retos por delante, ¿no? Pensemos en la falta de formación específica o en el reconocimiento institucional o en las inercias asistencialistas que no paran de perseguirnos. Pero también estamos en un momento muy bueno para repensar la profesión y ver que desde esta perspectiva, como vamos a ver a continuación con las buenas prácticas que nos van a enseñar, pues podemos ser motor de cambio de verdad, tanto de manera estructural a largo plazo como de manera más a corto plazo y transformar lo cotidiano. Y por eso estamos aquí hoy, ¿vale? Para tejer juntas justicia ambiental y justicia social, porque el trabajo social que viene será ecosocial y feminista o no será. Así que muchas gracias y que empiecen las buenas prácticas. Vale, anem a continuar, per favor. Donar les gràcies a Elena i a Laura per este punt de partida a les jornades que avui anem a debatir. Aleshores, ara ja anem a passar en l'eix de lo que van a ser les jornades. Tenim, com bé vos han dit, 5 experiències i vaig a passar a presentar-les, no? En primer lloc tenim a Raquel Álvarez, ella ve de Justícia Alimentària. Bueno, Raquel és tècnica de projectes de justícia alimentària i responsable del projecte Entre Iguales, desenvolupat de forma conjunta en ACOEC per defensar el dret a l'alimentació en l'àmbit associatiu de València. Des del seu treball impulsa processos comunitaris amb un enfocament de drets i una mirada transformadora del sistema alimentari. Passem en la següent companya, la següent ponent que participa amb nosaltres. Ella és Sònia Masses, és treballadora social i educadora social. Actualment exerceix com a tècnica de participació ciutadana a la Fundació València Clima i Energia, des d'on promou processos participatius vinculats amb la justícia climàtica i la transició ecològica a la ciutat de València. En tercer lloc, vos presente a Tamara Vega.
És treballadora social a l'associació La Dínamo, on fa 6 anys que acompanya joves i les seves famílies des del centre Agrodínamo. Combina una intervenció grupal amb l'acompanyament individual en un espai de llarg recorregut que facilita a tots els joves, a tots els xiquets i xiquetes descobrir interessos, recuperar la confiança i avançar cap a la emancipació. El projecte parteix des d'una mirada molt comunitària, arrelada al territori i principalment utilitza l'horta com una eina educativa per a fomentar aquests valors com el vincle, la cura, la comunitat, el treball en comunitat. Passem a Núria, la següent ponent. Núria és treballadora social i doctora en Sociologia, amb més de 30 anys, com me va dir ahir, dins del tercer sector. Ha estat professora associada i ara actualment és presidenta de la cooperativa Eioluz. Forma part del comitè del TC Nova, de la revista del Col·legi de Treball Social, ha publicat diversos articles i juntament amb el company Sergio Belda també impulsa el grup peninsular de treball social ecosocial. I per últim a Sergio Belda, que el coneguem, el tenim més propetes en el departament, ell és professor del Departament de Treball Social i Serveis Socials i cap d'iniciatives de sostenibilitat del Vicerrectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable. Des d'aquesta doble perspectiva acadèmica i institucional, impulsar diferents polítiques universitàries amb una mirada més ambiental i social, compromeses amb aquesta transformació ecosocial que és un poquet l'eix vertebrador d'aquestes jornades. I, per últim, donar les gràcies a la meva companya Àngela Calero també, que va moderar la taula i va ser l'encarregada un poquet de donar torn de paraula i presentar-nos les diferents, acompanyar a les ponents i acompanyar-nos també en aquesta jornada. O sigui que, si vos pareix, un fort aplaudiment per a les companyes i podem iniciar. Muchas gracias, Sergio. Cuando diseñamos esta mesa redonda desde la Comisión de Trabajo Social Ecosocial del Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia, pensamos más en una conversación que en conferencias como más formales, ¿no? Entonces, os explico un poco el funcionamiento. La idea es hacer 4 rondas de preguntas. Voy a ir planteando un tema y nos vais contestando en función de vuestras experiencias. Vamos a establecer como 3-4 minutillos para cada intervención, rotando los turnos. Y es importante también, comentan por el tema de la grabación, que os encendáis el micro cada vez que intervengáis, ¿vale? Y lo primero que os queríamos plantear o pedir es que presentarais de forma breve vuestra entidad, que nos contarais un poco cuál es la misión y la relación que tiene con el trabajo social y con el territorio en el que trabajáis. Entonces, si os parece bien, empezamos por Raquel y vamos así pasando el turno, ¿vale? ¿Está bien esto o no? Ahora. Uy, perdón, vale. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por habernos invitado a estas jornadas que me parecen súper interesantes y muy necesarias. Y nada, pues yo soy Raquel Álvarez, vengo de Justicia Alimentaria, que es una organización que desde hace, no sé si también 30 años ya, estamos impulsando un sistema alimentario más saludable, más sostenible y más justo, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de la investigación, la movilización social y sobre todo la educación. O sea, impulsamos procesos educativos, ya sea en el ámbito formal, informal, en muchos ámbitos como primaria, secundaria, FP, magisterio, para generar una reflexión crítica acerca del sistema alimentario, que como ha comentado antes Laura, ¿no? Es un temazo, ¿no? Cuando hablamos de desigualdades. Y ¿qué relación tiene esto con el trabajo social? Pues yo creo que, reflexionando acerca de esta pregunta, bastantes cosas, ¿no? Por un lado, nosotras siempre planteamos, se hace mucho eco esto, ¿no? Es muy desagradable. ¿Aquí? ¿Aquí? Vale. Bueno, nosotras, ¿así? Vale. Nosotras siempre planteamos este tema de la alimentación desde la perspectiva de derechos, ¿vale? Muchas veces se plantea, nos dicen cómo debemos alimentarnos, como si todo el mundo pudiera alimentarse como quiere, ¿no? Y muchas veces decimos nosotras que no se puede, no come bien quien quiere,
sino quien puede, ¿vale? Para empezar, esa perspectiva, ¿no? Desde la vulnerabilidad y las desigualdades. Eso implicaría una perspectiva de derechos, ¿vale? El derecho a la alimentación es un derecho humano reconocido y como tal tiene que ser garantizado por los Estados. Y luego creo que también tiene que ver con este enfoque sistémico, estructural, que se hace desde el trabajo social, ¿vale? Nosotras, ese es el enfoque que tenemos cuando hablamos de alimentación saludable. O sea, si la alimentación es un derecho, tiene que existir unos titulares de obligaciones y de responsabilidades, que son las administraciones públicas, que son los que tienen que garantizarlo, ¿vale? Entonces, algo mucho más concreto en lo que coincide nuestro trabajo con el trabajo social es en este proyecto que vengo a presentar hoy, ¿vale? Es un proyecto que se llama Entre Iguales, que desarrollamos en consorcio con una organización que se llama ACOEC. ACOEC sí que trabajan en inclusión social en el barrio de Benimaclet, inclusión social de colectivos vulnerables y en promoción de la salud. Entonces, junto con ACOEC desarrollamos un proyecto, fue justo después de la pandemia, cuando Marta Sensi, y que por cierto no ha podido venir hoy, y bueno, hablo por las dos, nos juntamos después de la pandemia para hablar de cómo habían aumentado todas las colas del hambre, todas las situaciones de desigualdad en relación a la alimentación, y pensamos que teníamos que hacer algo, y pusimos en marcha este proyecto. A través de este proyecto lo que pretendemos es impulsar el derecho a la alimentación de personas, de colectivos en situación de vulnerabilidad, y la mejora de su alimentación en la ciudad de Valencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de lo que llamamos educación entre iguales, ¿vale? Nosotras cada año formamos a 10 personas que son dinamizadoras comunitarias por el derecho a la alimentación y luego estas personas que se han formado con nosotras, algunas derivadas de servicios sociales y otras derivadas de entidades que trabajan con estos colectivos, como ACOEC, estas personas se van a sus comunidades, sus asociaciones, sus colectivos, sus familias y lo que hacen es replicar aquello que han aprendido con nosotras. Llevamos 4 años con el proyecto, el primer año fue de una manera y el segundo fue a través del arte, pero no me meto ahí porque es muy largo, ¿vale? Simplemente decir que, bueno, en esta segunda fase hemos trabajado también con la administración pública, formando también a trabajadores sociales, trabajadoras sociales, sobre todo técnicas de integración social y psicólogas del Ayuntamiento de Valencia para que acompañen a las personas en situación de vulnerabilidad en este proceso de mejora de la alimentación. Y bueno, por daros algunas cifras y ya termino, a lo largo de estos 4 años hemos formado más o menos a 40 dinamizadoras comunitarias por el derecho a la alimentación, que a su vez en sus colectivos han formado a alrededor de 500 personas y hemos trabajado con en torno a alrededor de 30 profesionales de servicios sociales que también han replicado la formación en los centros municipales de servicios sociales donde trabajan, formando a, no sé, pero más de 50 profesionales del ayuntamiento en esto de la alimentación. Y ya está, esto es lo que, con respecto a la primera pregunta. Hola a todas. Bueno, pues igual que Raquel, gracias por este espacio y por invitar a diferentes experiencias para poder traerlas hasta aquí. Bueno, como Sergio ha presentado, yo soy Sonia Mases, soy la técnica de participación ciudadana en la Fundación Valencia Clima y Energía, que es una fundación del Ayuntamiento de Valencia que trabaja principalmente con proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático y en sensibilización y concienciación medioambiental. Entre uno de los objetivos que persigue la Fundación es la promoción de la transición energética con vistas a poder transformar el entorno donde se trabaja, que es el territorio, como había en la primera pregunta, que es la ciudad de Valencia, un poco para convertir la ciudad pues, en una urbe más resiliente y capaz de afrontar pues, los retos del calentamiento global, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues principalmente a través de proyectos europeos y de 2 equipamientos que existen a nivel de ciudad, que son municipales y abiertos a ciudadanía y gratuitos, que uno es el Observatorio de Cambio Climático, que está en el barrio de
perdón, sí, del Cabañal, y luego la oficina de energía, que hoy en día hay 3, situadas en el Parque del Oeste, en el barrio de Ayora y en Torrefiel, y una itinerante, ¿no? Donde, bueno, pues entre sus principales objetivos es trabajar con ciudadanía y con el tejido asociativo de la ciudad y favorecer, bueno, pues la información, la concienciación y conocimiento sobre un poco estas 3 líneas en las que trabajamos principalmente. El enfoque principal de la Fundación pues es medioambiental. Y ¿por qué? Porque se persigue transitar hacia una transformación ecosocial, ¿no? Y de ahí es como el nexo directo que tiene el trabajo que realiza la Fundación con lo que es el trabajo social, ¿no? Entre algunas de nuestras acciones están dirigidas un poco a atender pues, desigualdades energéticas, la pobreza energética, la defensa del derecho a la energía y bueno, y todo eso lo realizamos a través de los equipamientos, ¿no? Yo traigo hoy aquí un proyecto participativo que hicimos el año pasado que se llama Mi Barrio Verde, que en la siguiente parte explicaré, pero también en estos momentos llevamos otro tipo de proyectos como es la creación de comunidades energéticas locales en la ciudad de Valencia desde la Oficina de Transformación Comunitaria, que lo que hace es un poco acompañar y asesorar a ciudadanía interesada en generar comunidades energéticas en diferentes barrios de la ciudad. Tenemos como un plan de formación, que son unos talleres que se llaman Hogares Verdes, que también va dirigido a ciudadanía o unidades de convivencia o familias que están interesadas un poco en ampliar esa mirada más medioambiental y social dentro de su día a día, dentro de sus hogares. Y bueno, y también tenemos algún otro proyecto que tiene más que ver con el empleo verde y la formación. Bueno, porque pensamos que la transición energética abre nuevas oportunidades laborales y creemos que, bueno, que es un buen momento de poder abrir esa área dentro de lo que es el mundo laboral, sobre todo para grupos de personas en situación así más de exclusión social. Y esto sería un poco, en términos así como muy generales, lo que hace la Fundación. Gracias, Sonia. Tamara, a ver, vamos a empezar. Ahí, genial. Hola, bon dia. Bueno, jo soc Tamara, estic un poc nerviosa i si ho dic, pues ja, com que me relajo. Bueno, moltes gràcies per estar així, per vindre a escoltar-nos. Yo soy trabajadora social en Agrodinamo. Agrodinamo es un servicio de atención diurna de inserción sociolaboral, antes llamado centros de día, ¿vale? Agrodinamo vienen chicos y chicas, chiques, personas jóvenes entre 14 y 25 años, ¿vale? Somos un recurso concertado con Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, es decir, son quienes nos financian y quienes, bueno, con los que tenemos una relación bastante estrecha. Los chicos y chicas llegan al centro de diferentes maneras, algunos de forma voluntaria porque su primo ya estuvo hace un par de años, otros vienen a cumplir medidas judiciales en medio abierto, otros nos conocen porque viven por la zona, llevan tiempo sin ir al instituto y necesitan un plan. Bueno, todos ellos comparten dinámicas de expulsión de los marcos oficiales, ¿no? Como podría ser el instituto y todo esto. Tenemos 24 plazas y trabajamos con 2 grupos educativos. Uno de ellos está dentro de un instituto, dentro del programa de aula compartida. Este tipo de propuestas permite que chicos y chicas entre 14 y 16 años, que les cuesta mantener las dinámicas dentro del instituto, puedan salir algunas horas a centros colaboradores. Y nosotros somos un centro colaborador en este caso. Y luego estamos con otro grupo de personas de más de 16 años que ya están fuera del sistema educativo y por lo tanto la dinámica es otra. Nuestro centro está situado en Godella, de forma estratégica. Contamos con un local y con una huerta productiva muy grande, diferentes campos. Esto está pensado para que así sea. Godella es un municipio que tiene metro directo con Valencia
y permite que gente de la ciudad o de municipios cercanos puedan acceder con facilidad. En los centros de inserción siempre hay una propuesta formativa, puede ser muy diversa, en cocina, en mecánica. Nosotros lo que hacemos es proponer una formación en agricultura ecológica. Los chavales participan en la huerta cotidianamente y a través de esta participación pueden acceder a una beca semanal. ¿Y esto cómo va? Nuestra huerta es productiva, eso significa que vendemos nuestro producto. Vendemos nuestro producto a través de canales de comercialización cortos, no hay intermediarios, son los propios chavales los que recogen el tomate y luego venden el tomate. Lo cuidan, lo plantan y todo lo que se requiera. Vendemos de dos maneras, a través de cajas semanales. Preparamos cajas de verdura de temporada. No sé si he dicho ya que hacemos producción en ecológico. Y vendemos también aquí en el mercado de la Universidad Politécnica los jueves, una vez a la semana. Ese dinero que obtenemos de las ventas se concreta en una beca semanal en función de la participación de los chavales durante la semana en la parte de huerta. ¿Me explico? Es un poco así. Vale, pues eso es lo que hacemos básicamente. La huerta pues, es un aula privilegiada porque en ella nos desaceleramos, no hay de todo el tiempo, tenemos que tener paciencia, dependemos también de la lluvia, dependemos del sol, dependemos del agua de la acequia y de poder regar. Y bueno, al final la venta también de un producto muy valorado por la sociedad, a la gente le gustan nuestros tomates, pues bueno, cierra un poco el círculo y nos permite un escenario educativo muy enriquecedor. Y ya está, en definitiva. Gracias, Tamara. Viene siempre Sergio con los estudiantes para conocer el recurso. Promocionando asignaturas. Muy bien, pasamos ahora a Nuria. Hola a todas y a todos. Soy Nuria de la cooperativa AEIO Luz. Con ese nombre es fácil intuir a qué nos dedicamos. Nos dedicamos a alfabetizar en esto de la transición ecosocial. Trabajo en una cooperativa de trabajo asociado. Esto es un poco raro también. Estamos acostumbrados a que las salidas profesionales sean o en la administración pública o en la docencia o en entidades del tercer sector. Yo estoy en una cooperativa, soy autónoma y mis compis y yo somos socias y estamos en la economía social. ¿Millonarias? No, eso es así, pero nadie que estudie trabajo social va a ser millonario. Nosotras tenemos prisa. Somos una cooperativa que tenemos prisa, y tenemos prisa porque estamos en emergencia climática, que esto para nosotras no se nos puede olvidar. Los efectos del cambio climático ahora los hemos vivido en nuestras propias carnes. Sin ir más lejos, nuestro bajo estaba en Catarroja, no os digo más. Y hay muchas personas que lo están pasando muy mal aquí y en otros lugares del planeta. En esto del cambio climático y la emergencia climática no hay fronteras. Aquí estamos todos igual de vendidos. Entonces, para nosotros esto es el punto de partida y lo que da sentido a todo lo demás. Como tenemos prisa, pero no queremos agotarnos, queremos trabajar en aquellas cosas que creemos que van a tener más impacto. Entonces, sabemos que la producción de energía, la energía que utilizamos para todo, es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Alrededor de un 77% de los gases de efecto invernadero, que son los que hacen que se caliente el planeta y son los que producen el cambio climático, vienen de la energía que consumimos para cargar el móvil, para lavarnos los dientes con el cepillo de dientes eléctrico. Ahora mismo, por ejemplo, pregunto, señores de la sala, ¿hay alguna luz que pudiésemos apagar sin que nos pasara nada, sin que se duerman los del fondo, por ejemplo? ¿Hay alguna luz que se podría apagar? Apagar una luz
Apagar una luz tiene efecto. O si alguien le va a... ¿Esto? ¿Bien? ¿Bien? ¿Así? No. Si va a interrumpir nuestro confort, lo hacemos. Pero quiero hacer esta llamada de atención. Muchas veces deja encendido porque parece que si no se va a producir va a venir Morfeo a besar a más de una y uno. No hemos apagado ninguna luz, lástima. Pero esta pequeña llamada de atención la hago siempre porque muchas veces consumimos energía sin darnos cuenta, porque es sencillo darle a un interruptor y que se produzca la magia. ¿Qué es una magia? Que es una magia que llegue electricidad a nuestros hogares. El otro día con el apagón cundió el pánico. Estuvimos 8 horas sin luz. ¿En cuántos países de otros lugares, de otras latitudes, están todos los días sin luz y son 4 horas las que hay electricidad? ¿Vale? Un poco hago estas cosas porque muchas veces perdemos esa perspectiva planetaria que para mí da mucho sentido a todo lo que hacemos. No me enrollo más. ¿A qué nos dedicamos? Nos dedicamos a la alfabetización ecosocial. Entonces, le hablamos a coles, le hablamos a institutos, le hablamos a ayuntamientos, le hablamos a empresas, le hablamos a otras profesiones. Esta mañana mismo estaba haciendo un curso en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y estábamos hablando a otras compañeras trabajadoras sociales que están en activo y que durante sus estudios no tuvieron la suerte que tenéis vosotros de escuchar hablar de esto. Porque trabajar con esta conciencia ecosocial que te ayuda a vincular y ver todo lo que está interconectado es muy importante. Cuando hablamos de pobreza energética y de derecho a la energía, estamos hablando de las cosas que pasan aquí, pero si ayudamos a las personas a transitar a una energía más verde y limpia, estamos colaborando para que en otras latitudes, en otros lugares del planeta, no haya tantos desastres ecológicos. ¿En serio? Sí, en serio. Esto es así. Esta intercomunicación, interconexión, esta corresponsabilidad y esto de la acción local, actúa localmente e incidirás globalmente, para nosotros es una máxima, lo tenemos clarísimo. Y lo dejo aquí. Gracias, Nuria. Acabamos esta primera ronda con la intervención de Sergio. Bueno, muchas gracias por compartir este espacio. Gracias a vosotras por venir de manera totalmente libre, sin ningún tipo de coacción académica y sin ningún premio. Entonces se agradece mucho este ejercicio de la libertad. Bueno, el premio es muy pequeño, o sea que es como venir libremente. Bueno, como comentaba Sergio, me conocéis la mayoría, soy Sergio Velda, profesor de esta facultad, pero también ocupo un cargo en el Vicerrectorado de Sostenibilidad, en el que tenemos como eje principal el intentar desarrollar políticas y acciones a nivel del conjunto de la universidad para que sea más sostenible lo que se hace en materia de docencia, de investigación, de transferencia y también de gestión de la universidad. Y más en concreto, lo que quiero compartir, que es aquello a lo que me dedico un poco más, es el tratar de cambiar prácticas y políticas en la universidad para que aquello que se consume, los bienes, productos, servicios que se consumen en el marco de nuestra universidad, pues se haga esto de una manera más sostenible, más justa, también más saludable, etc. Imaginaos la cantidad de cosas que se compran, que se consumen en la universidad todos los días. Como alumnado que, para bien o para mal, paséis aquí unas cuantas horas y vais mucho a la cafetería, compráis otros bienes y servicios, tanto como profesorado, que compramos bienes y servicios, como la propia universidad. Esta universidad, por ejemplo, tiene un presupuesto en torno a los 550 millones de euros, es mucho dinero, una parte muy importante de los cuales se gasta en inversión y en gastos, en mantenimiento, en compra de abastecimiento, etc. Entonces, bueno, la idea es que desde nuestro trabajo, luego concretaremos alguna cosita más, que nos aseguremos de que todo esto se haga de manera más justa. Desde que si vosotras vais a la cafetería, podamos garantizar que el café que consumáis sea un café con garantías de que detrás del mismo no hay explotación, sino que se está contribuyendo, por ejemplo, al desarrollo comunitario en el país del que procede ese país, y que se le ha pagado un precio justo a la persona que lo ha hecho, como ahora veremos que estamos intentando, hasta pues, que el equipamiento deportivo, los contratos de limpieza se hagan con criterios, por ejemplo, de buenos protocolos contra la violencia de género o de inserción de personas en situación de exclusión, o que tengáis la posibilidad en el campus, luego lo veremos, de comprar productos como los que desde Agrodinamo o otros colectivos que trabajan en el tema de la inclusión pues están produciendo.
Entonces, no somos somos una universidad, no somos ni servicios sociales ni una entidad del tercer sector, pero lo que hacemos pensamos que tiene mucho que ver con el trabajo social y ecosocial, porque tratamos de conectar justicia social y ambiental en nuestra gestión. Y creo que es algo que debería estar en el centro de la gestión de un centro de servicios sociales o una entidad del tercer sector. No es admisible, hablando por ejemplo de alimentación, que ya hemos hablado varias veces, que una entidad que trabaja por la inclusión, la que sea, resulta que la ayuda alimentaria que está dando o en el comedor que tiene en su centro esté dando comida que no es saludable, que ha sido producida de manera injusta, que ha sido traída de muy lejos, etc. Es una contradicción que está absolutamente naturalizada en nuestros servicios, cuando esto sería al revés, una herramienta de transformación. Si estamos ofreciendo, por ejemplo, una comida saludable de proximidad, producida de manera justa, además de alimentar mejor a nuestras usuarias, estaríamos contribuyendo a la economía social, a un modelo económico más justo, etcétera, etcétera, a través de herramientas que existen y que podemos emplear, y luego intentaré concretar algunas que utilizamos en nuestra universidad. Pues nada, lo dejo aquí de momento. Gracias. Gracias a todas por vuestras intervenciones y por ceñiros al tiempo. Creo que vamos bien. Para esta segunda pregunta, mi compañera Laura ha comentado antes que el trabajo social, que será ecosocial y feminista o no será, ¿no? Entonces, queríamos preguntaros por cómo desde vuestra entidad y vuestros proyectos estáis incorporando esta perspectiva, este enfoque ecosocial, y si podéis que lo ilustréis a partir de 1 o 2 ejemplos que nos den muestra precisamente de que esto es posible y de que, bueno, es una cuestión de futuro, pero que se está haciendo desde ya, ¿no? Entonces, bueno, para esta segunda ronda nos gustaría empezar por Sonia y entonces acabamos con Raquel. Y así cada vez empieza una y es más dinámico. Gracias. Vale, gracias. ¿Así se me oye bien? Es que antes notaba, cuando estaba hablando, notaba ahí... Sí, es por la distancia, ¿sí? Con el micro, hay que dejar un poco. Vale. Sí. Bueno, pues en cómo integra la Fundación Valencia Clima y Energía la perspectiva ecológica en la intervención social, pues bueno... A ver, nuestro trabajo principalmente parte desde una perspectiva ecológica en todos los proyectos, iniciativas y acciones que realizamos, ¿no? Ya sea a través de información, sensibilización, concienciación medioambiental, el apoyo a proyectos de transición energética más inclusiva y participativa, donde bueno, pues las personas... Bueno, pues pensamos y creemos firmemente que deben ser las protagonistas, ¿no? Yo, el ejemplo que traía hoy aquí es, lo he comentado antes, es un proyecto que se llama Mi Barrio Verde. Es un proyecto que finalizó a finales del 2024 y ha sido un proceso participativo. Lo digo un poco entre comillas porque cuando hablamos de participación, pues bueno, está el ideal de lo que debería de ser y hacia donde querríamos ir en temas de participación y luego, bueno, un poco en lo que tenemos capacidad de poder hacer, ¿no? Mi Barrio Verde es un proceso participativo que se ha realizado en 3 barrios de Valencia. Uno ha sido en el barrio de Orriols, otro en el distrito de Saidía y luego, bueno, digo así rápidamente el por qué digo distrito y no barrio, y luego en Patrais, ¿no? Este proyecto que se enmarca dentro del año de la capitalidad verde, que era el reconocimiento que se hizo a la ciudad de Valencia el año pasado, bueno, pues se pretendía impulsar acciones donde hiciéramos partícipe, bueno, pues a personas y a tejido asociativo, colectivos sociales y entidades existentes en la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que se pretendía? Pues involucrar a ciudadanía en debates colectivos sobre la percepción del espacio urbano de referencia, que en este caso son los barrios donde se vive, desde cómo pensar si vivimos en un espacio que sea verde, que sea sostenible, que sea resiliente, ¿no? Sobre todo enmarcándonos un poco en lo que ya se ha comentado desde el principio, ¿no? De la situación actual en la que vivimos, ¿no? Emergencia climática, bueno, hemos visto la Dana, el apagón, no sabe muy bien aún del todo los motivos, bueno, y un poco en el futuro que a veces se vislumbra bastante incierto, ¿no? La idea era hacer partícipes desde una perspectiva eso, ¿no? Como muy colectiva, muy comunitaria, y lo que pretendíamos era como detectar necesidades, pero también fortalezas que ya existen, ¿no? A nivel de a pie de barrio, ¿no? De calle, ¿no? Y también conocer qué iniciativas hay o existen en la ciudad ya más allá de la práctica individual que uno puede realizar en su casa si tiene
bueno, interiorizado el tema un poco así medioambiental y conoce, ¿no? Y bueno, también detectar un poco qué necesidades, ¿no? Ya que abríamos el debate era, vale, esto es lo que existe, esto es lo que, pero esto también es, creemos que es lo que necesitaríamos para transformar nuestros entornos, ¿no? Con la idea de como fundación recoger esa experiencia y bueno, trasladarla, en este caso somos administración local, pues un poco intentar dar a conocer dentro de lo que es como institución del ayuntamiento, bueno, pues dar a conocer un poco de, bueno, esto es lo que se ha hecho y esto es lo que ciudadanía, al menos en estos barrios donde hemos podido ir, piensa, siente y le gustaría que pasara, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho? Este proyecto se realizó a través de tres acciones, ¿no? En una se hizo talleres de dinamización, a través de un mapeo colectivo donde, bueno, pues participaban personas. Íbamos muy de la mano con entidades ya muy asentadas en los 3 barrios porque entendíamos que así es como podíamos entrar en estos barrios y porque bueno, lo que queríamos también era recibir un feedback, ¿no? De nosotros queremos hacer esto, nos gustaría mucho desde esta perspectiva más de intervención, más ecosocial, pero queremos preguntar, ¿no? Si esto es así, si se puede, muy abiertas al cambio, ¿no? Para poder adaptarlo lo mejor posible y luego que fueran las personas las que nos fueran guiando, ¿no? Y bueno, y en este mapeo habían como 3 rutas para identificar, ¿no? Entonces la primera era preguntar a la gente de dentro de tu barrio qué zonas son las de confort, ¿no? Las que tú te sientes, crees que desde una perspectiva medioambiental es confortable, es segura, ¿no? Y pongo un ejemplo muy claro y es, bueno, pues llevamos varios veranos donde las altas temperaturas pues no siempre nos hacen vivir de la mejor manera los veranos, ¿no? Y que cada vez son veranos más largos, ¿no? Y cómo afecta también a nivel de salud y a nivel de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿qué espacios son de confort y qué espacios de repente tomo conciencia y por qué no los utilizo, ¿no? Porque mi entorno más inmediato a lo mejor necesita una transformación. Después, visibilizar acciones para conocer si la gente sabía o no. Y luego un poco, nosotros le llamamos un poco sueños de futuro, ¿no? Es de qué es lo que te gustaría que pasara para que se transformara tu barrio, ¿no? Después hicimos una revista colaborativa donde invitamos a participar a entidades sociales, colectivos, centros escolares, algunos recursos municipales, con la idea de recoger toda esa mirada y poner en valor lo que ya se hace a nivel de intervención social y luego lo que se hace también a nivel de intervención social, pero ya desde una mirada más ecosocial, ¿no? Porque sí existen iniciativas ya. Y bueno, y luego encuentros como un poco de cierre de proyecto donde bueno, pues se eligieron espacios muy significativos en los 3 barrios y se hizo como una feria de entidades con una programación de actividades para generar un poco un punto de encuentro y de cohesión social, ¿no? Y voy a acabar ya para no alargarme mucho, pero a mí sí que yo destacaría que de esta experiencia, bueno, el enfoque comunitario y colaborativo, ¿no? Que lo que ha permitido es hacer partícipe a las personas, poder escucharlas y reforzar un poco la idea y la necesidad de que el enfoque ecosocial favorece la transición hacia una ciudad más segura, más justa y más sostenible. Pues en el caso de Agrodinamo, la perspectiva ecosocial forma parte de nuestra propuesta, porque, entre otras cosas, en el escenario que hemos preparado para estar con los chavales, la huerta es una parte muy importante. Concretamente, un chaval que participa en la huerta también puede llevarse a su casa cotidianamente una bolsa de verduras, si así le apetece o así lo necesita, ¿no? Por nombrar algunas cosas que responden a la pregunta qué incidencias cotidianas tenemos en el territorio. Los chavales que vienen a Agrodinamo van a pasar un tiempo con nosotras, los procesos educativos son largos y por lo tanto pues significativos.
no trabajamos por objetivos, o sea, el centro es un centro de inserción sociolaboral, todo el mundo espera que los chavales encuentren un curro, que se apunten a otros cursos, pero bueno, no siempre es así. Hay que confiar que en nuestro acompañamiento estamos sembrando semillas, igual que ellos siembran lechugas. Pues eso, los chavales que vienen a Agrodinamo empiezan a relacionarse con unos valores a los que a lo mejor inicialmente no le ponen un nombre. No, si alguna de vosotras viene por allí y les pregunta qué es la sostenibilidad, pues igual no os pueden responder. Pero si afinamos más allá de los conceptos, pues les están pasando cosas. Les están pasando cosas que tienen que ver con el trabajo digno, con dinámicas de comercio justo, están participando en canales directos de comercialización y en sí mismo están respirando los valores comunitarios que nos transmite la huerta, en realidad. Cuando hace mucho frío, las acelgas bajan sus hojas todas juntas a la vez para mantener el calor. En la huerta hay muchas respuestas. Y los chavales pasan mucho tiempo en la huerta. Es complicado porque ¿cómo fomentas unos valores, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, la gestión de residuos, pensando en eso? Con un chaval que vive en un barrio que administrativamente está súper abandonado y no pasan a recoger la basura, donde la gente tira las latas al suelo, porque es un poco la dinámica de funcionar. Claro, esto es esa lata, ¿no? Esa realidad está atravesada por muchos factores contextuales, pero bueno, nosotras pues tratamos de vivir un proceso en el que el chaval empieza a relacionarse con esa lata de otra manera y que después de 2 años en Agrodinamo pues puedan pasar otras cosas. Además de nuestra práctica cotidiana, pues intentamos nutrir esto con cursos, con participación en otras experiencias para que a los chavales les siga llegando este mensaje, ¿no? Hace poco hicimos un curso sobre sostenibilidad y todos entendieron muy bien que era eso de necesitar 2 planetas y medio cada vez que se despertaban, ¿no? Y poco a poco pues vamos relacionando. En concreto también el Ayuntamiento del pueblo cuenta con nosotros y nosotras para preparar cajas de verduras que reparte a familias del municipio que están siendo atendidas por servicios sociales, lo cual también pues genera mucho valor al proyecto. Son los propios chavales los que llaman a las familias para decir que pueden venir a recoger su caja de una verdura rica, sana y digna. También formamos parte de la SPG Collaures, es un sistema participativo donde diferentes iniciativas de producción ecológica pues tienen un sello que les permite la comercialización y es un sistema participativo, como he dicho, funciona de manera asamblearia y es importante lo que pasa en los proyectos en este sentido. Y bueno, eso sería un poco algunos ejemplos cotidianos de lo que FEM. Nosotros hacemos muchas cosas, pero vengo a explicaros sobre todo el trabajo que hacemos más relacionado con personas en situación de vulnerabilidad energética, que son las oficinas verdes. Hay oficinas verdes en el Ayuntamiento de Valencia, pero fuera del Ayuntamiento de Valencia hay otros municipios que también tienen estos equipamientos y en este caso somos gente de Ayoluz quienes los atendemos. En este año 24 hemos estado en la Mancomunitat del Carraiset, esto es en Bonrepòs, en Alfara y Meliana, estamos en Paiporta y en Benetússer. Atención, Paiporta y Benetússer. Durante la Dana podéis imaginaros el desastre. ¿Qué hacemos allí? Bueno, pues allí en coordinación con servicios sociales y con la concejalía que toque, abrimos una oficina verde en donde todos los ciudadanos o ciudadanas pueden venir con su factura y les ayudamos a descubrir mejoras que pueden hacer. Y vinculados con servicios sociales tienen un enchufe directo las personas que son derivadas por nuestras compañeras. ¿Por qué? Porque resulta que mejorarle la factura a una familia incide súper rápido en su economía doméstica. Libera dinerito para poder hacer otras cosas. Pero esta gestión
no acaba de ser la adecuada, porque a nosotros lo que nos gustaría de verdad es que todo el mundo pudiese acceder desde el principio a un mínimo de energía suficiente para vivir, a un ingreso mínimo energético, o tendríamos que ponerle nombre, porque entendemos que la energía es un bien básico. Siempre hago la misma reflexión. Desde que os habéis levantado esta mañana, ¿cuántas cosas han necesitado de suministro eléctrico? De las vuestras. El móvil cargando, calentar la leche, coger el ascensor. Todo. Somos electrodependientes. Entonces, somos conscientes que arreglarle y optimizarle la factura a una familia, incluso somos más conscientes aún de algo que os va quizá a romper los esquemas. Cuando la opción más barata es el bono social. ¿Conocéis lo del bono social? ¿A alguien le suena? Sí, el bono social es una medida arbitrada desde el Gobierno donde se te bonifican sobre el precio de los kilovatios una cuantía dependiendo de la situación social de la familia, los ingresos y tal. A nosotros, que somos de corazoncito verde, se nos rompe un poco el alma porque, evidentemente, el bono social es la salida económica mejor para las familias, pero el bono social consume la energía más sucia y contaminante. El mercado regulado, que es el único desde donde se puede obtener el bono social, resulta que utiliza la energía fósil, la que genera gases de efecto invernadero, que calienta el... bla, bla, bla. Entonces, tenemos ahí una contradicción, ¿y cómo tratamos de solucionarla? Pues ayudándole a la gente a entender que tiene que aprender a consumir mejor la energía. Primero, le sale barato, pero además que sea un consumo eficiente. Así tranquilizamos un poquito nuestra conciencia porque estamos en emergencia climática. Entonces, no sé si entendéis cómo se nos rompe la cabeza a veces. Pregunta. Quería preguntarte si también no crees que al final también se nos está haciendo dependientes, porque a lo mejor, por ejemplo, en el tema de comida, la gente que tiene gas, pues a lo mejor sí que pudo cocinar ese día, pero si tienes vitro y va con electricidad, o la gente que tiene bomba de agua eléctrica, que entonces tampoco se podían duchar, y al final es como que también se está transformando todo hacia un mundo muy... Un pequeño apunte sobre el funcionamiento. Está fenomenal, contéstale ya que has hecho la pregunta, gracias. Vamos a dejar después un turno de preguntas, lo digo por si el resto tenéis dudas, queréis comentar. No pasa nada, ¿no? Y sobre todo también es importante que hagamos las preguntas con el micro, porque como están grabando, para que quede registrado, ¿vale? Nada, encantados de escuchar tu pregunta, pero es para el resto. Si tenéis dudas, dejamos el huequito para el final, ¿vale? Te contesto luego, pero está apuntada, ¿eh? Y aparte es una muy buena pregunta. Pues, como os decía, además de esta intervención prácticamente individual, que a veces acompaña de formaciones grupales para las familias vulnerables, donde trabajamos todos estos temas de economía doméstica sostenible, que es como nos gusta llamarlo, donde hablamos de alimentación, de movilidad, de otras muchas cosas, nos gusta, tenemos la urgencia también de juntarnos con otras entidades de todo el territorio para reclamar estos cambios legislativos. Hablo de la incidencia política. Hablar de derecho a la energía, a nosotros nos viene muy bien conocer la realidad, y esto sonará a trabajo social, conocer la realidad para tratar de elaborar propuestas políticas que respondan a esas necesidades. Entonces, Aiolu somos poquitas, somos 5 personas, pero estamos muy conectadas con un montón de entidades que en todo el territorio estamos preocupadas por esto de la vulnerabilidad energética. Hemos dejado de hablar de pobreza energética y nos gusta hablar de vulnerabilidad, porque esto nos retrotrae a cuestiones de derechos. El derecho a la energía no es un derecho reconocido. El derecho a la alimentación sí, y está como está, pues el derecho a la energía, que ni siquiera está reconocido, os podéis imaginar. Entonces, la incidencia política es muy importante. Nos organizamos con otras muchas entidades para hacer cosas concretas como, por ejemplo, hemos estado reclamando que se alargue desde la COVID la moratoria de cortes de suministros. Hemos conseguido un grupo de entidades que cada vez que llegaba diciembre y que iban a amenazar que se acababa esta tregua en la cual
a las familias con bono social, aunque tuvieran deudas, no les iban a cortar el suministro eléctrico. Hemos echado pataditas para adelante y seguimos con la moratoria. Esto es un logro de toda esta red de entidades. Hicimos aportaciones políticas a quien nos quiso escuchar para las elecciones generales, y ahí el Consejo General de Trabajo Social se sumó y firmó las propuestas políticas que todo el grupo de entidades habíamos realizado. Hicimos propuestas para la zona Dana. Hemos hecho propuestas a la nueva Estrategia Nacional de Pobreza Energética. La lucha por el derecho a la energía tiene muchos frentes. Por un lado, el básico, el de la base, el de trabajar con las familias y con las instituciones, pero otro el de la incidencia. Y a mí me parece que no pueden ir separadas, no pueden ir desligadas. Entonces, bueno, en nuestro ADN como cooperativa está esta mirada ecosocial, y luego tratamos de tener prácticas que tengan que ver con lo ecosocial y con el ecofeminismo. En muchas de las cuestiones que hacemos buscamos la paridad, buscamos el cuidado y buscamos integrar el cuidado de las personas y del planeta a la vez. Genial. Gracias. ¿Nos cuentas tú cosas, Sergio? Sí, pues sí, os parece, voy a profundizar brevemente en algunas de las cuestiones o las políticas o las iniciativas que antes he planteado, con la ventaja de que al ser en esta casa, pues muchas de vosotras tenéis cierta familiaridad. Como os decía, lo que estamos tratando de hacer es que todo lo que se consume en nuestra organización, en la universidad, sea como usuarias o sea como institución, sea más justo, más sostenible, más digno al final. Esto hacemos como con más estrategias, ¿no? Por una parte, una estrategia con más desde abajo, ¿no? O sea que intentar que los productos que habitualmente estamos comprando y que compramos todos los días sean más dignos, más justos, más saludables, que detrás no haya explotación, ¿no? Ahí hemos hecho distintos cambios, fundamentalmente en los pliegos de licitación, es decir, en las condiciones que deben cumplir las cafeterías de los campus y las máquinas de vending. Ha sido un poco parte de nuestro trabajo. No solo, también hemos trabajado con el tema textil, con el tema de limpieza que os decía, pero bueno, quizá la alimentación es lo que más nos conecta como usuarias del día a día, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora ya en 7 cafeterías, como la de este campus, que en breve serán 10, todo el café que consumimos sin alternativa es de comercio justo. Bueno, entonces sabemos que estamos un café que detrás hay una comunidad de productoras que se está beneficiando de esto, ¿no? Que no hay explotación, que las mujeres están participando en su producción, que está pagando un precio justo y por adelantado, que eso es casi tan importante, a las productoras y productores de café en los países de origen. En fin, que se están apoyando el desarrollo de comunidades, etc. Otras cuestiones como el priorizar que los productos sean locales y de temporada. Ahora mismo, en las nuevas licitaciones, salvo algunas excepciones, todos los productos han de ser frescos. Fruta y verdura congelada no se puede servir. Y la mayor parte ha de ser de temporada, siguiendo pues, los reglamentos que establece o que tiene para eso la Consejería. Y una parte, solo el 10%, porque esto es un poco más difícil de exigir, ha de ser de origen ecológico. Entonces, bueno, sabemos que cuando estamos consumiendo nos puede gustar más o menos el menú de la cafetería, pero sí que podemos saber que las frutas y verduras que estamos comprando ahí son en su mayor parte de productoras locales. En un lugar además como Valencia es que no podemos, podemos permitirnos ese lujo, realmente. Y así en buena parte estamos viendo que está siendo, y en buena parte, como decíamos, ecológico. Las máquinas de vending igual. Quizás os habéis fijado que todo el café también y el cacao que están en estas máquinas están de origen de comercio justo. Entonces, están en vending ahora diría el 90 y pico % de las máquinas de universidad, desde hace un año o así, cumple estas características. Esto es una noticia que salió en portada de la universidad, bueno, creo que aún está, la semana pasada, o sea que también estamos recibiendo un apoyo institucional como importante, ¿no? También queremos que la gente pueda comprar alumnado, profesorado de manera más justa. Hay una guía donde se te dice un poco alternativas que hay concretas para contratar energía, banca, comprar comida, papelería, alimentación, de una manera pues, más digna. Aquí la tienes esta guía de comercio justo y consumo responsable. Y tenemos también la posibilidad, o queremos, en este dinámico un poco desde abajo, el hacer que la gente pueda acceder a productos dignos y sostenibles desde el campus. Teníamos un mercador ecológico que ahora ha dejado de funcionar, donde también venían las compañeras de Agrodinamo. Ahora lo que sí que se mantiene en este campus, en Blasco Ibáñez, en Taronchers, y desde esta semana también en Blasco Ibáñez, un esquema de compra de cestas de verduras. Pues a través de una plataforma online, pedir tu cesta de verdura que puedes
digamos, tunearte, puedes adaptarte, producida por una cooperativa de productores agroecológicos del Horta de Vera, de aquí a literalmente kilómetro cero, 300 metros, que además viene distribuida, no sé si habéis visto unas personas con carritos, por un centro especial de empleo, que trabaja con gente con discapacidad. No sé si habéis visto, los miércoles se hace el reparto y llevan a los despachos, para la gente que trabajamos, o a la biblioteca de aquí de educación, para la gente que no tenéis despacho, recoger tu caja. Hacen esta distribución las personas de este centro especial de empleo. O sea, es un proyecto muy redondo que combina claramente agroecología, dimensión más ambiental, territorial, economía social, con la cuestión de inclusión, puesto que lo reparte un centro especial de empleo. Un proyecto en ese sentido similar a Agrodinamo, que combina estas dos patas. Podéis pedirlo, todos los miércoles se hace el reparto. Y luego, y con esto termino, todo un conjunto de políticas como más desde arriba, para que la propia universidad como institución lo que compre, estos 300 millones anuales que os decía, sea de una manera más justa. Para esto tenemos, bueno, hemos hecho varias políticas que nos piden un poco más lejos, pero que para las que mañana, que sois muchas de vosotras, vais a estar seguro gestionando instituciones, creo que pueden aprender mucho. Tenemos, por ejemplo, una guía de compra pública responsable, donde se dice, para cada tipo de compra que hace la universidad, licitaciones de cafeterías, limpieza, seguridad, movilidad, control de accesos, bueno, indicaciones para la hora de preparar los procesos de licitación pública, incorporar cláusulas sociales, ambientales y de comercio justo, para que la gente de contratación pues tenga algunos elementos, ¿no? Los también asesoramos, bueno, para que esto pues vaya avanzando. Y esto es primicia, esto aún no ha salido, pero faltan días para que sea, tenemos una guía más concreta para el desarrollo de eventos, actos y congresos con criterios de sostenibilidad, salud y justicia social, para que cualquier instituto, departamento o profesora individual que monte un evento sepa todo lo que puede hacer para que ese evento sea más justo y sostenible, en distintos ámbitos: alimentación, elección de sede, transporte, desde pedir a la gente que no venga en avión, o ni ofrecer la alternativa, hasta pedir que los caterings sean contratados con entidades de la economía social, con productos ecológicos, con menos productos de origen animal, etcétera, hasta cuestiones también aparecen ahí de género. Garantizar paridad en las mesas, no solo paridad formal, sino también en el tiempo de las intervenciones, etcétera, etcétera. Bueno, una guía que cubre los distintos aspectos. Y bueno, poco más, luego podemos ir hablando, pero esto ha sido un poco, y con eso termino, políticas aplicables plenamente a cualquier organización pública. Como decía, no es de recibo con organización, por ejemplo, de servicios sociales, esté dando cualquier café, cualquier lechuga o contratando cualquier energía sin pensarse a plantear si esta es justa, inclusiva, sostenible. Gracias, Sergio. Acabamos esta ronda contigo, Raquel. Bueno, pues así como habéis dicho algunas de vosotras, la relación entre lo que hace justicia alimentaria y la ecología es directa también. O sea, nosotras nos dedicamos a promocionar y a impulsar sistemas alimentarios saludables, sostenibles y justos, con la sostenibilidad totalmente en el centro. ¿Por qué? Porque desde hace unas décadas el sistema alimentario ha cambiado radicalmente, ¿no? Hemos pasado de comer una dieta mediterránea basada en alimentos locales a una dieta totalmente industrial con productos que vienen de súper lejos. Se trata de un sistema alimentario es absolutamente industrial, kilométrico y devastador del medio ambiente, ¿vale? O sea, el sistema alimentario es responsable en gran medida de la crisis ecológica y climática que estamos atravesando por muchas cosas. O sea, podemos empezar a hablar desde el agotamiento de recursos hídricos, la contaminación de acuíferos, por actividades agrícolas y ganaderas, en fin, todo lo que pasó en el Mar Menor y pasa en muchísimos sitios del mundo, por la contaminación y pérdida de suelos fértiles, la pérdida de biodiversidad cultivada y silvestre en todo el mundo y el cambio climático, ¿vale? El sistema alimentario es responsable de en torno a un 30% de los gases de efecto invernadero y bueno, pues con esto lo que quiero decir es que es urgentísimo en un momento de emergencia climática el replantearnos cómo producimos, cómo transportamos y cómo consumimos alimentos. Entonces, nosotras desde esta perspectiva promocionamos una alimentación que decimos saludable y sostenible. Ya se han adelantado varias cosas aquí, pero una alimentación saludable y sostenible sería principalmente vegetal, ¿vale? Por el impacto que tiene en el planeta el consumo de carne, por ejemplo.
sería una alimentación local, de temporada, ecológica, serían compras a granel y compras en canal corto. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos desde esta base? Y ya yendo a cosas más aplicadas, pues una cosa en la que ha explicado Sergio. Nosotras llevamos años en procesos de impulso de la compra pública alimentaria saludable y sostenible. La Administración es el principal cliente de alimentos en el Estado español. Se compran una barbaridad de comida que termina pues, en hospitales, en colegios, en cárceles, en el ejército. O sea, si el Estado, las administraciones públicas decidieran hacer todas estas compras de productos locales, ecológicos, de temporada, a granel, etcétera, el sistema alimentario nuestro cambiaría radicalmente, con efectos bestiales sobre el entorno, ¿no? sobre todo, ¿no? El entorno. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues en los colegios, por ejemplo, trabajando con toda la comunidad educativa, ¿no? O sea, trabajando con las familias, el profesorado, las direcciones, las cocinas, las monitoras y los monitores de comedor, eso por un lado, y por otro lado, llevamos años tocando las puertas de las administraciones públicas, tanto municipales como autonómicas, como estatales, y todo el que nos abra las puertas, para intentar cambiar todas las normativas que afectan a la alimentación. Entre otras cosas, esos pliegos de condiciones que regulan todas estas compras que se hacen desde todos estos sitios, ¿no? Esto sería el primer ejemplo. Y el segundo ejemplo, ciñéndome otra vez al proyecto que vengo a presentar, es eso mismo, pero desde los servicios sociales, ¿vale? O sea, entre iguales trabajamos, por un lado, con las dinamizadoras comunitarias, ¿vale? Hacemos una formación. Estas personas que son derivadas de servicios sociales o de entidades que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad reciben con nosotras una formación en la que les enseñamos a reconocer los procesados. Hablamos de impactos ambientales y climáticos de la comida, hablamos de agroecología, soberanía alimentaria, hacemos talleres de nutrición, cocina de temporada, cocina de aprovechamiento, cocina por lotes, y visitamos proyectos agroecológicos. Esto es lo que hacemos con las dinamizadoras comunitarias. Luego, estas personas van a sus asociaciones y replican parte de lo que han aprendido con nosotras, transmitiéndoselo a muchas más personas en situación de vulnerabilidad. Destaco de esta metodología, que es nos parece que es muy adecuada para hacer este tipo de trabajo, porque no es lo mismo que llegue yo con mi lenguaje técnico a contarle a una persona pues no sé, esto que os estoy diciendo, los impactos ambientales y climáticos de la alimentación, a que llegue otra persona que está en su misma situación, que comparte origen, edad, idioma, ¿vale? Llega mucho más cuando se hace entre iguales. Y bueno, y por último, como os decía, está el trabajo con las administraciones públicas. Sergio también lo ha adelantado, ¿vale? Nos parece que, claro, estar haciendo formación en alimentación saludable y sostenible cuando, sin plantearnos los sistemas de garantía alimentaria que hay desde servicios sociales, no lo podemos hacer. O sea, es necesario que nos planteemos cómo se está garantizando la alimentación de los colectivos en situación de vulnerabilidad, ¿vale? Hasta hace muy poco se daban cestas de alimentos, cosa que resulta bastante poco digna porque las personas tienen derecho a elegir lo que comen, ¿vale? Eso es el derecho a la alimentación, entre otras cosas. Y luego, por otro lado, la composición de la cesta. La cesta que se entrega desde servicios sociales estaba compuesta de alimentos insanos procedentes de industrias grandes, ¿vale? De manera de que desde este sistema de garantía alimentaria ni se garantiza el derecho a la alimentación ni la salud de las personas que reciben las cestas, ni se garantiza la sostenibilidad del sistema alimentario. No repercute para nada en la producción local, en la producción ecológica, en absoluto, ¿vale? Este sistema de garantía alimentaria hay que cambiarlo para que realmente sea de garantía del derecho a la alimentación. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Desde la Administración. También están los itinerarios personalizados, ¿no? Según ámbitos que trabajáis. Yo no soy trabajadora social, entonces sí meto la pata en algo, pero bueno, lo que nosotras estamos trabajando con el Ayuntamiento es sección de inclusión social
itinerarios personalizados, ámbitos de salud o organización doméstica. Pues dentro de esto metemos el tema de alimentación, ¿vale? Para eso hemos formado al personal del ayuntamiento, de los centros municipales, en todos estos temas que os estoy hablando ahora, ¿vale? Así que, bueno, creo que las oportunidades que hay desde el trabajo social son enormes, ¿vale? Tanto a nivel educativo como a nivel de compra pública. ¿Cómo podemos cambiar esas cestas para que realmente... Esas cestas, que ni siquiera deberían ser cestas, ¿no? Deberían dar la opción a elegir. Y bueno, hasta aquí esta pregunta. Genial, Raquel, gracias. Gracias a todas. Bueno, pues vamos a cerrar la formalidad de la mesa con una última ronda, ¿vale? Una ronda rápida. Y os queríamos preguntar por qué pensáis que merece la pena integrar la perspectiva ecosocial dentro de las intervenciones sociales, ¿no? En las intervenciones sociales y en concreto, y centrándonos un poco en la ciudadanía, que nos contarais sobre los impactos o las transformaciones de forma, ¿no? como más directa que habéis observado en la ciudadanía, en las comunidades con las que trabajáis o en las personas usuarias, ¿no? Un poco por qué merece la pena el enfoque y qué impactos habéis observado o qué beneficios encontráis de trabajar desde este paradigma, ¿no? Empezamos ahora con Tamara. Pues cuando intentaba responder a esta pregunta, lo único que se me ocurrió es porque no nos queda otra. El trabajo social, os animo a que penséis por qué estáis aquí, por qué habéis elegido esto, si era porque la nota de corte no sé qué, o un poco cuál va a ser vuestro rol, que vayáis pensando en eso. Porque tenemos, o yo lo siento así, la responsabilidad de atender al contexto y eso pues hace que no podamos ser ajenas a que la vivienda ya no es un derecho, a que la alimentación ya no es un derecho, a un sistema que colabora en desigualdades repetidamente, diariamente y siempre hacia las mismas. Entonces, no podemos hacernos a un lado cuando estamos colonizando la tierra, ¿no? Estas humanas que somos. El trabajo social es atender lo que nos pasa y lo que nos pasa es que hay un deterioro social, del tejido social, muy potente. Y bueno, en nuestra experiencia lo que nos queda o lo que nos permite resistir es la comunidad. Y no es algo romantizado, es que realmente la comunidad nos permite sostener la vida. En Agrodinamo está en un pueblo, está en Godella. Ser parte de esa comunidad pues, nos permite crear referencias cotidianas para los chavales, formas de consumo, qué almorzamos, lo que compramos en el mercado, qué pan comemos, el que le compramos a Andrea, que lo hace todos los días y es vecina de la calle. Formamos parte de una comunidad que nos contiene y que nos cuida. Y las vecinas empiezan a mirarnos de otra manera y los chavales ya no son los chavales reventados que no sé qué, empezamos a ser otra cosa y eso pues también nos da nuevas posibilidades de existencia y de dignidad. Así que os animo un montón a no tener miedo a la comunidad, a sus posibilidades, a pensar en el papel que queréis jugar en relación al otro o a la otra y que nada, que no necesitamos más conciencia, ya tenemos un montón, sino una nueva sensibilidad o una nueva posición para enfrentarnos a todo esto. Y eso. Gracias, Nuria. Tamara lo ha expresado perfectísimamente, no tenemos otra opción. Somos compañeras de viaje y ciudadanas del mismo planeta que nos lo estamos cargando. Entonces, el trabajo social no puede estar desvinculado del medio que habita. Y además, redundo en el deterioro medioambiental, porque del deterioro social ha hablado Tamara, para mí también es otra cara de la misma moneda, no lo podemos desligar. Siempre hablamos de las personas dentro del mismo entorno biopsicosocial y ecológico. Ahora tenemos que añadir esto. Esta vuelta de tuerca más es
es esa ampliación de la mirada de la intervención social, de la deontología profesional, de entender la profesional más allá del límite, ya no de nuestro despacho, de nuestra ciudad, o de nuestro país o de nuestros vecinos de países o de nortes y sures, sino de todo el planeta. Y esta dimensión para mí es fundamental. Y hablando de cambios y cosas que percibimos, pues el lunes estuve reunida con un grupete de vecinos y vecinas que constituyen el grupo motor de una comunidad energética local en Catarrocha, que son personas más mayores que yo incluso, algunas jubiladas, que vienen de entornos muy dispares entre sí, hay maestras, hay señores ingenieros, pero son grupos de vecinos y vecinas que se han juntado para producir energía en el tejado que comparten en una nave industrial, han puesto allí placas entre todos, las han pagado entre ellos y se reparten la energía. Y era muy chulo escucharles hablar con sus palabras, con su vocabulario, con sus maneras, de toda la experiencia que estaba suscitando entre ellos el compartir energía, el entender de mercado energético, las relaciones que se estaban estableciendo. Tengo que decir que la presi es una mujer, quizá tiene que ver con también esta mirada ecosocial y esta mirada de cuidado. Y bueno, pues esas pequeñas semillas que vemos que producen cambios en ciudadanos y ciudadanas que pueden ser mis vecinos, para mí es muy esperanzador salirnos también de estos entornos en los que, bueno, pues más o menos está todo el mundo convencido, más o menos estamos todos concienciados, casi las trabajadoras sociales con los educadores y las educadoras, que sean psicólogos, bueno, en nuestros entornos profesionales y recobrar esta dimensión comunitaria y de vecindad. Insisto, somos vecinas de barrio, de calle, pero somos vecinas de planeta. Y tener eso presente siempre al mismo tiempo, y cada vez recuerdo el título de la peli, todas las cosas a la vez en todas partes al mismo tiempo, o algo así, es un poco esta sensación que creo que tiene que tener nuestra presencia en el planeta, ¿no? Ser sensibles a todo lo que acontece alrededor. Y ya está. Bueno, gracias. Yo antes un poco hacer unas rápidas comentarios finales. Me gustaría hacer un paréntesis de 30 segundos para comentar que realmente, aunque aquí estáis viendo 5 experiencias que parecen compartimentadas, es todo lo contrario. O sea, que todas las personas que estamos nos conocemos, hemos trabajado juntas, nos hemos apoyado, hemos compartido, o sea, todo. O sea, en nuestro caso, en la universidad, mucho de lo que hemos hecho, todo, ha sido gracias al apoyo de entidades sociales y de profesionales. Y hemos trabajado, de hecho, con todas las personas que están aquí sentadas, con todas las entidades que están aquí representadas, para poder sacar adelante nuestros cambios. O sea, que el trabajo en red va a ser también, o es claramente la vía y el camino para transformar la profesión en esta dirección ecosocial de la que hablamos. Estoy ya por delante. Y nada, muy brevemente, porque además ha salido, ¿no? Ya va a dejar de ser una especie de opción para ser una condición para ejercer la profesión, ¿no? El considerar la dimensión ambiental, ¿no? Esto implica que todas, como trabajadoras sociales, tenemos que tener esto presente. Pero también que hay una salida, y aquí voy a poner pragmático, como profesor interesado en que tengáis una buena salida profesional. Hay un campo profesional muy grande. Las personas que estáis aquí son trabajadoras sociales que se han especializado en un ámbito específico conectado con la sostenibilidad. O sea, una salida profesional incipiente, no vamos a engañarnos, pero con todo el recorrido que os podáis imaginar, por desgracia, supongo. Pero además lo interesante es que cuando hablamos de sostenibilidad no lo estamos haciendo desde una perspectiva como abstracta, es una perspectiva conectada con el territorio, que tiene en cuenta que lo hace desde la economía social, desde una lógica que también transforma, ¿no? Y esta es un poco la última reflexión que quería hacer, ¿no? Y que conecta con lo que al principio nos comentaba Laura, ¿no? Para mí, por lo que estamos viendo, por lo que compartimos, por lo que reflexionamos siempre juntas, al final, incorporar este análisis ambiental o esta cuestión ecológica en la acción del trabajo social es una manera de repensar y de recuperar el trabajo social más genuino, más crítico, con una mirada más estructural, más colectiva, más transformadora, menos asistencial. Y hemos visto casos, es decir, si queremos dar una alimentación seria, en serio, de verdad, digna, a la gente en situación de vulnerabilidad, tiene que ser
tiene que ser saludable, tiene que ser sostenible, tiene que ser justa. Si no, estamos engañando y estamos dando un servicio impropio, indigno desde los servicios sociales, ¿no? Entonces, se conecta la salud, la economía social, las transformaciones estructurales, lo ecológico y lo social, ¿no? Yo creo que en ese sentido es una invitación esto de lleno a recuperar lo más genuino y lo central de nuestra profesión, ¿no? Raquel. Y nada, tengo poco que añadir, ya se ha dicho, ¿no? ¿Por qué incorporar la mirada ecosocial? Pues porque estamos en una encrucijada de dimensiones históricas y, bueno, con una grave crisis climática, ¿no? Un aumento muy grande de las desigualdades que en lo alimentario se traduce en una barbaridad de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y otras que afectan sobre todo a las personas que no tienen tan fácil el acceso a una alimentación de calidad. Todo esto viene mezclándose además con el negacionismo climático y con un desprestigio general hacia la ciencia y con una desvalorización de los derechos humanos y, por tanto, es que urge, para revertir esta situación que estamos viviendo, pues incorporar la perspectiva ecosocial en todo lo que hagamos, ¿no? Entendida como la conciencia de la ecodependencia, como la necesidad de que lo que hagamos sea justo social y ambientalmente, y incorporando una mirada crítica al modelo de desarrollo, que es lo que al final está provocando tantos problemas ambientales, ¿no? Lo comentaba Laura. Al principio, este modelo de crecimiento ilimitado, pues a lo mejor hay que repensarlo, ¿no? Y bueno, ya centrándome en cosas más concretas, nos preguntabais transformaciones e impactos en las comunidades con las que hemos trabajado. Nosotras lo hemos notado un montón, ¿vale? Todas las, tanto dinamizadoras comunitarias como su entorno asociativo y comunitario, reconocen que la formación ha tenido un impacto muy grande en cómo se plantea la alimentación. No sabían, la mayor parte de la gente no sabe que existe el derecho a la alimentación, ¿vale? Estas personas reconocen que desde que han hecho la formación leen mucho más las etiquetas, reconocen los engaños de la industria alimentaria y bueno, han dejado de consumir alimentos procesados, sobre todo, bueno, bebidas energéticas y azucaradas. También hemos notado un aumento en el consumo de verduras, frutas y legumbres. Y bueno, hay algunas cosas a las que somos conscientes que no podemos llegar. En parte lo ha comentado Tamara, que es, por ejemplo, el producto ecológico, ¿vale? El producto ecológico está, evidentemente, hay una dificultad de acceso por el precio, ¿no? Entonces no es un tema que nos resulte fácil, se percibe como comida para pijos y eso es una cosa que tenemos que ver cómo lo hacemos. Pero bueno, la valoración general de los impactos que ha tenido es súper positiva. Y tiene mucho que ver con esto que os decía antes de la educación entre iguales. Mi lenguaje a lo mejor es un poco técnico, pero cuando se explican las cosas de igual a igual se entiende mucho mejor todo y está funcionando muy bien. Ya está. Cerramos contigo, Sonia. Gracias. Vale, gracias. Bueno, yo creo que voy a poder aportar poco porque, bueno, en general es un poco todo lo que habéis dicho, ¿no? Pero sí que yo cuando me planteé también el qué puedo decir, sí que pensé que, bueno, que tener presente el incorporar la mirada ecosocial en el trabajo social, bueno, pues cada vez es como más necesario, es más urgente, es imprescindible, con mayúsculas, y que debe de formar parte de nuestra ética profesional sí o sí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque los problemas ambientales y sociales están profundamente conectados, ¿no? El cambio climático afecta a todas las personas, pero no afecta de manera igual, ¿no? Y amplía la mirada, ¿por qué? Porque no solo hay que mirarlo desde lo local, sino, como decía muy bien Nuria, ¿no? Tiene que ser desde lo local a lo global, ¿no? Es de cómo impacta y más desde donde nosotros vivimos, ¿no? Cómo impacta el propio estilo de vida, ¿no? El levantarte ya y respirar, ¿sabes? Es decir, que ya tiene un impacto en otras sociedades, en otras comunidades, donde a veces las consecuencias no es tener 8 horas sin luz, sino que puede ser el tener que moverte porque el lugar donde tú has nacido es inhabitable, ¿no? O porque, por ejemplo, pues por la defensa de una justicia climática, pues hay asesinatos, ¿no? Y eso está, y creo que es importante desde la perspectiva del papel nuestro como trabajadoras sociales,
y desde una perspectiva ecosocial ser muy conscientes, ¿no? También porque, bueno, favorece una transición energética inclusiva, es decir, asegura que todas las personas participen de ese cambio y también se puedan beneficiar, ¿no? Promueve ciudadanía activa, comunidades resilientes, ayuda, creo que, a construir un poco cultura del cuidado, ¿no? No solo entre las personas, sino en el planeta que habitamos todas, ¿no? Que creo que eso no se tiene que olvidar, ¿no? Y bueno, y porque creo que desde incorporar la perspectiva ecosocial, aparte de atender las desigualdades, diseñar intervenciones, estas intervenciones tienen que ser sostenibles, pero justas también, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de transición energética, no todas las personas pueden acceder. Entonces, no podemos perder de vista que la intervención sea sostenible, pero justa, equitativa, ¿no? Y porque, bueno, creo que desde la disciplina es generar nuevos modelos de intervención. Adaptados a este contexto del que hablamos todas las personas aquí presentes, ¿no? Y que, bueno, es incipiente en la academia y también en la práctica profesional, ¿no? Y entonces en personas que creo que en un mes es posible que ya tengáis el título y que os habilita para ejercer como trabajadoras sociales, luego es salir a proyectos incluyendo esta perspectiva y comenzar a caminar, ¿no? Que creo que es un poco el paso en el que nos encontramos cuando acabamos un poco los estudios, ¿no? Pero que queda todo un camino por recorrer. Bueno, pues muchísimas gracias a todas. La verdad es que es un placer para las que nos acercamos al enfoque ecosocial desde la academia, ¿no? Y desde, bueno, a veces una posición un tanto teórica. Es un placer poder escuchar la aplicación práctica y todas las cosas que se están haciendo y los impactos que está teniendo en la ciudadanía. Vamos a abrir ahora un turno de debate, de preguntas. Sí. A lo mejor Nuria comienza dando respuesta a la pregunta que había surgido antes y luego nada, sentiros libres de comentar, reflexionar o apuntar lo que os apetezca, ¿vale? Chica, ¿no? ¿Está por ahí? ¿Repites? Sigues ahí. Espera. ¿Repites la pregunta, porfa? No, esa no, porfa. Hola, vale. La meva pregunta estava relacionada amb el que tu dies de la dependència energètica, que estem en un moment en el que, òbviament, hi ha dependència energètica per part de tots, el tema del telèfon, l'ordenador, tot, però bueno, és que això no se pot parar, serà una cosa que anirà en augment. Però la meva pregunta o reflexió era que al final també el sistema ens està fent dependents de l'energia, pel tema del que te dia de que quan va passar lo de l'apagón molta gent té bomba d'aigua elèctrica, entonces tampoc tenien aigua, o com ara va tot per la vitro, tampoc podien gastar-la. La gent que tenim gas, sí. Entonces, claro, esa era la meva pregunta, que què opines d'això? Bueno, primero tranquilizaros, es muy poco probable que volvamos a tener un apagón de las dimensiones que hubo, porque tenemos una de las mejores redes eléctricas del mundo, a pesar del apagón. Es muy probable que no volváis a verlo nunca. Quiero tranquilizaros con eso. Y segundo, os invitaría también a reflexionar sobre los privilegios. Lo que nosotros tenemos como normalizado es un privilegio. El que nos podamos duchar todos los días con agua caliente o el que no necesitemos quemar leña para cocinar, muchas partes del mundo no es así. El que nosotros nos sintamos un poco incómodos, para mí, no es eso. A ver si me consigo explicar. El gas sigue emitiendo emisiones. O sea, no es gas natural, no es gas limpio, es que no nos la jugamos todos. Y si pensamos en la conciencia del planeta, es que todos estamos en el mismo barco. Tengo que decirte que mi madre de 91 años, en el apagón, estaba a la mar de tranquila. Si ese día no pudo comer de caliente, pues nada, no pasó nada. Si ese rato no pudo ver la tele, no le pasó nada. Si no se pudo duchar ese día con agua caliente, no le pasó nada. Nuestros privilegios los gozamos a costa de
de terceros y con consecuencias nefastas para otros países y para muchas personas. Y hay alternativas. En mi casa estuvimos cocinando con un cacharro que se llama cocina solar. Hay una cosa que es una cocina solar, que no necesita electricidad. Pero si hubiese abierto la lata de atún y me hubiese hecho una ensalada, tampoco pasa nada. Jolín, tomemos conciencia de lo privilegiadas que somos. Y es que nos jugamos la sostenibilidad de la vida, nos jugamos la vida del planeta. Yo no sé si respondo a tu pregunta o no. Tranquilizarte que lo del apagón no va a volver a pasar y a ti tampoco me pasó nada, ¿no? Ya está. Quien sea Boy Scout o Girl Scout sabe que no pasa nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna aportación? ¿Una reflexión? Juan, toma ya. Bueno, primero que todo me gustaría agradeceros por venir y darnos la charla, estuvo bastante interesante. Y en segundo lugar me gustaría preguntaros, ¿vosotros cómo veis el tema de la subida de la ultraderecha en Europa, el tema del trumpismo en Europa, y cómo creéis que esto puede afectar a futuro las condiciones energéticas, y no solo energéticas, sino también medioambientales? Porque ya se siente, ¿no? Se siente que a partir de todo lo que está ocurriendo en Europa va a haber un cambio, pero no sabemos qué tipo de cambio va a haber. Muchas gracias. Venga, va. No, a ver, muy preocupante. No, es que no sabía cómo responder a la pregunta hasta que me he acordado de un ejemplo muy concreto que nos ha pasado hace poco, ¿vale? Hace muy poquito no nos han dejado dar un taller, o sea, nos pusieron problemas para dar un taller financiado por el Ayuntamiento de Valencia, ¿vale? Porque hablábamos de feminismo y de cambio climático. Cuando hablé con la persona, una responsable política, de hacer este taller, me dijo que no podíamos hacerlo porque no coincidía con su ideología. ¿Vale? O sea, todo muy bien cuando hablábamos del azúcar, de los procesados, de la salud, del producto local, que les encanta el tema de fomentar el producto local, eso sí les gusta. Pero cuando hablamos de la relación con el cambio climático o de los temas de la crisis ecológica, ahí aparece una ideología, que es lo que os decía antes, que me preocupa muchísimo porque no está respaldada por ningún tipo de evidencia científica, o sea, va totalmente en contra de toda evidencia científica. Y, en fin, pues ¿qué os voy a decir? Que ya lo estamos viendo a escala grande, pero que también está pasando a escala pequeña. Me gustaría complementar lo que ha comentado Raquel. Desde la perspectiva de que hay cosas que no podemos dejarnos llevar ahí. O sea, podemos hablar de ideología y está muy bien. De hecho, nos encanta la ideología porque lo que hacemos tiene fundamentalmente ideología. Es decir, tenemos una mirada de cómo queremos la sociedad del futuro y eso es lo que nos moviliza. Si no estaremos aquí sentados, porque aquí esto es mucha faena de organizar, por ejemplo. Pero hay cosas donde no hay ideología. Entonces, y esto que tenemos, creo yo, que ser muy firme. Es decir, que existe una violencia específica por ser mujer, eso no se puede discutir. O sea, no vamos a discutir con eso de nadie. Porque ahí tienes todo el respaldo que te da, no solo la realidad, que por supuesto, sino la ciencia que ha abordado esa realidad y que así a través de las herramientas propias de la ciencia, te lo puede confrontar. O la existencia del cambio climático. Es decir, o sea, no podemos entrar en convertir en un debate ideológico lo que no lo es. A partir de ahí podemos hablar de ideología. Es decir, muy bien, partimos de que existe, qué sé yo, este tipo de violencia o de que existe el cambio climático. A partir de ahí podemos empezar a hablar de unas soluciones más tecnooptimistas o menos tecnooptimistas o no sé qué. Pero hay cosas donde yo creo que no podemos entrar. Entonces uno puede decir lo que quiera, pero hay determinados objetivos que nos hemos dado a un nivel global y que ha firmado el Vaticano, Irán, España, Francia o Estados Unidos. O sea, entonces, puedes pensar eso, pero que sepas que estás fuera de la ciencia y fuera del consenso social y político global. Entonces, a partir de ahí me permitirás no seguir con esta conversación porque no me vale la pena. Así que sabemos otras cosas. Entonces, insisto, ser firmes en lo que son simples hechos validados científicamente y lo que son consensos globales.
Entonces, entrar en un debate con eso, sé que eso no es una vacuna contra lo que está pasando, vaya por delante, sé que tú preguntabas por otro lado, pero creo que en esto tenemos que ser muy firmes y no entrar donde creo que no es necesario. Y hablar de política, que está muy bien, y hablar de ideología, que está muy bien, y yo defenderé la mía, y creo que lo haré de manera bastante bien porque me lo creo mucho. Pero eso es otra cosa. Lo haré sobre la realidad científica y la realidad de los consensos globales, sociales y políticos que se supone que todas compartimos. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta més? Algú vol participar? Jo sí que, si vos pareix, en forma de resum, i que la conteste qui vulgui, és des de la perspectiva d'alumnat de treball social, que en certa manera està o començant o acabant la formació, i aquestes persones, aquests treballadors socials que vulguin integrar aquesta perspectiva ecologista, aquesta perspectiva de treball social ecosocial, quin consell li donaríeu a aquests alumnes que estan, com he dit, acabant? Quin consell li podríeu donar per a interessar-se més, per a poder integrar en els seus projectes en els que van a participar aquesta perspectiva? I després, si ta mare m'ho permet, tinc molta curiositat en com se treballa en els xavals, en els xiquets i xiquetes en els que treballeu, aquesta perspectiva, perquè venen rebotats moltes voltes de males experiències en els contextes educatius formals, com treballeu per a que s'integren aquesta visió, aquesta perspectiva i aquesta xarxa comunitària a l'hora de treballar per a motivar i per a que al final sentisquen com a seu el projecte i resulte realment estimulant? Un poquet, un parell de preguntetes. Yo, cuando pasaré las preguntas sobre un poco algún consejo y tal, algunos de los consejos han salido en un poco para un poco desde dónde partir desde la perspectiva, pero sí que para mí es súper importante porque a mí me ha hecho reflexionar un poco en cómo yo en más de 20 años de profesión me he ido transformando, ¿vale? Y eso te lo da un poco la experiencia, ¿no? Y también el posicionarte desde, yo me quiero confrontar, ¿no? Porque la propia realidad me va a confrontar, ¿no? Por el propio objetivo de lo que persigue el trabajo social, independientemente de donde estemos trabajando, sea infancia, sea personas mayores, tal, y más desde una perspectiva ecosocial en el mundo actual en el que vivimos, ¿no? Entonces, yo mi consejo, y que a mí me hubiera gustado mucho que me lo hubieran dado hace muchos años, es que, la importancia de generar espacios de trabajo para poder participar, para poder nutrirse de las experiencias y del intercambio profesional y desde otras perspectivas, ¿no? Hacer visibles las iniciativas, no olvidar la importancia de seguir formándose siempre, que se pueda, pero siempre, y avanzando, ya que el trabajo social es un proceso en continuo crecimiento, ¿no? Que cada vez creo que es más diverso y más complejo, por eso mismo que estamos hablando del mundo en el que vivimos y hacia dónde vamos, ¿no? Pero que nuestro papel y compromiso es clave. Y un poco es lo que yo os aconsejaría. Yo me sumé a lo que ha dicho Sonia y también dice Yayo Herrero, que es una maja, si no la habéis leído, tiquití, que dice algo así que cuando estás con otros y con otras y experimentas el éxito de hacer las cosas en común, el miedo desaparece. Que habléis entre vosotras, que miréis a vuestro alrededor, que preguntéis a vuestra gente, que busquéis referencias, porque si no la cosa se va cerrando, ¿no? Y que no estamos solas, que estamos aquí... Bueno, pues eso. I respondré a la teva pregunta, pues, Sergio, el que fem és conviure i relacionar-nos. Partim de la relació educativa com a ferramenta indispensable per a acompanyar els xavals i les xavales, perquè no podem aplicar una lògica d'intervenció general. Confiem molt en el marc que tenim, que és l'horta, que és la reparació, que és el procés, però quan els xavals arriben, el primer que passa és que intenten mostrar un paper, no? El paper que els ha permès defensar-se de molts atacs, el paper de jo no... O
sea, no? Intentar donar una bona imatge d'un mateix, que és el que solem fer totes quan arribem a un puesto nou. I aleshores comença el nostre camí, i comença la convivència, i comença un procés de convivència, és molt important, el grup en Agrodinamo. És un grup molt divers en el que la teva particularitat entra a formar part d'un escenari comú i eres important. I pot ser que sigui una de les primeres vegades en la teva vida en la que eres important i algú te mire com algo important. I a vegades això senzillament és desfer-nos un poc de tot el nostre discurs i mirar a algú, donar-li la possibilitat de ser. I no... A vegades també això implica eixir un poc de la teoria, no? De la teoria de l'exclusió, d'esta persona que tot està ubicada en aquest escenari, no sé si m'explique. I aleshores les relacions educatives, com qualsevol relació a la vida, a vegades te vols molt, a vegades tens que discutir molt, cada persona necessita els seus límits, el grup va generant també límits col·lectius, però és un treball dur que implica com una redefinició quotidiana de lo que allí ens passa. Com deia antes, hi ha alguna cosa que jo veig molt, que és un privilegi que tenim, els processos són llargs, les places són d'un any, poden ser prorrogables fins a 3 i això ens dona moltes possibilitats de conviure. Anem incloent també els contextos, les famílies, les persones de referència dels xavals i les xavales i el que també anem fent per a que la cosa tingui sentit és que puguen gaudir d'experiències d'èxit i l'èxit no és un objectiu final, sinó l'èxit és vendre aquestes tomates, que hi hagi un reconeixement social del procés que estan tenint, que un altre llaurador de la SPC necessita algú per a treballar i contacte amb nosaltres i fem una proposta d'un xaval que necessita un contracte per a la seva regularització. La comunitat al final ens va donant possibilitats. I ho vinculé un poc en el que pregunta el Chicón, que hi ha un discurs com superpunçant i superviolent de l'extrema dreta que els joves s'estan comprant i a la vegada això també s'està materialitzant en coses, com deia la companya, del dia a dia, com per exemple que se reduïsquen les estàncies en els centres de primera acollida de persones migrants i de sobte el nostre company, el company dels xavals que forma part del nostre grup, se veig en una situació de carrer i entonces ja dona igual que sigues d'Arxèlia, passa una altra cosa. Aleshores la clau seria un poc la convivència i la relació. Moltes gràcies. Quería, Nuria, también aportaros algún consejillo. No me puedo resistir como abuela cebolleta. Yo creo que vuestra generación trae de serie la preocupación por el medio ambiente y por el cambio climático. Nosotras no nacimos con ella, nacimos en un ambiente en el que nos hablaba de esto, pero vosotras y vosotros ya sí. Entonces, yo creo que lo que tenéis que hacer, porque esto ya lo lleváis con vosotros, es vincularos a cosas, liaros, infiltraos, como estábamos hablando hace poco en otros foros, meteros y colaborad en movimientos, en entidades, me vale la falla, me vale, y llevad esto que sois vosotras, ¿no? Esta preocupación por el medio ambiente e integradlo en todo lo que sois y entonces ahí también estará impregnada la profesión. Yo creo que no son departamentos estancos, es que nos atraviesa, entonces no podemos diferenciarlo, pero sí, ¿qué podríais hacer como alumnas y alumnos y futuros profesionales? Dejaros liar, meteros en cosas, participad en proyectos comunitarios, en asociaciones, en entidades, mezclaros con gente, conoced mundo, pero a veces no hace falta viajar para hacer eso. A veces es suficiente con hablar con tus vecinas y vecinos y de todas las edades. Aquí también el tema del edadismo aparece, lo quiero incorporar. Simplemente eso, mezclaros, dejaros liar, ya está. Muchísimas gracias a todos. Perdona, ¿querías hablar? Sí, no pasa nada. Es que...
Muy brevemente, ¿vale? Nada, simplemente quería recordaros que la alimentación es un derecho y que vuestra profesión tiene muchísimo que ver con esto, ¿vale? De los derechos y bueno, que os acordéis de esto y que si tenéis oportunidad, alguna vez estáis en un puesto así, en un carguito que os permite cambiar los sistemas de garantía alimentaria y los pliegos y esas cosas, os acordéis de esto que os he contado hoy, por favor, que es un derecho. Bueno, pues ahora sí, creo, lo dejamos aquí. Nada, dar las gracias a todas las personas que habéis participado, a la Universidad de Valencia, al Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia y a vosotras y vosotros por haber venido libremente. Así que nada, gracias a todas.